el gran anuncio de Álvaro Arbeloa sobre el regreso de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé volvió a jugar contra el Manchester City el martes pasado. El Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid este fin de semana. Mbappé ha sido convocado por Didier Deschamps, por Louis Hodgie, hace 27 minutos. El Real Madrid es segundo en la liga. Alex Lipsy, Dane House, Getty Images. Gran anuncio por parte de Álvaro Arbeloa respecto al regreso de Kylian Mbappé. El francés había jugado algunos minutos contra el Manchester City a mitad de semana. El técnico español asegura que el exparisino jugará contra el Atlético de Madrid. El gran regreso de Kylian Mbappé a los terrenos de juego está muy cerca. En la rueda de prensa previa al partido, Álvaro Arbeloa afirmó que la lesión del campeón del mundo de 2018 había pasado y que estaba listo para volver al 100% a los terrenos. Kylian jugará sin duda mañana. Una excelente noticia para el francés, que pudo retomar la competición el miércoles por la noche contra los Citizens. El ex parisino disputó 22 minutos frente a los Citizens, pero se espera que juegue más el domingo contra el rival, el Atlético de Madrid. Mbappé convocado con la selección de Francia. Con el regreso de Mbappé y de Bellingham, que debería volver a la competición próximamente, el equilibrio encontrado por Arbeloa se verá alterado. El técnico español está confiado en su capacidad para integrarse en el grupo. En función de quién juegue, siempre buscamos la mejor solución. Aunque no hayan jugado mucho recientemente, son jugadores experimentados y nos van a ayudar. Kylian Mbappé también tuvo el placer de ver cómo Didier Deschamps lo convocaba para el próximo parón internacional. No tengo ningún problema con la convocatoria de Kylian, es muy importante para su selección nacional y quiere ir al Mundial, y lo entiendo. El capitán de los Bleus viajará a Estados Unidos para enfrentarse a Brasil y Colombia en este último parón antes del Mundial en unos meses. Mauricio Pochettino's Future y American Prospect picks Bosnia over the US. SOTU. Esta parte parece ser un fragmento de otro contenido o publicidad, por lo que no la traduje en detalle. Nota sobre el contexto actual. Marzo 2026. El artículo parece referirse al derbi madrileño del 22 de marzo de 2026. Real Madrid versus Atlético de Madrid en el Bernabéu. Mbappé sufrió una lesión en la rodilla izquierda, esguince, desde finales de 2025/principios de 2026. Jugó minutos limitados contra el Manchester City, probablemente en la vuelta de Champions, y Arbeloa confirmó en rueda de prensa que estaría disponible y jugaría seguramente en el derbi. Mbappé fue convocado por Deschamps para los amistosos de Francia, contra Brasil y Colombia en Estados Unidos, lo que indica que su recuperación va bien de cara al Mundial 2026. Si necesitas ajustes, una versión más corta o más detalles, házmelo saber. En cuanto a Liverpool's Virgil van Dijk replies to fans online, parece ser un titular separado o relacionado con otra noticia reciente, donde Van Dijk respondió a fans sobre la conexión con la afición o su compromiso, pero no está directamente ligado al artículo de Mbappé. Florentino Pérez acaba de tomar una de las decisiones más duras de su presidencia y lo ha hecho sin temblarle el pulso. Antonio Pintus, el preparador físico que todo el mundo creía intocable, el italiano de las famosas máscaras, el hombre que el Madrid vendió como la solución a todos los problemas físicos del equipo, acaba de ser despedido de forma fulminante junto a todo su equipo. Y el motivo es tan grave que cuando se sepa la verdad completa va a sacudir los cimientos del club. Si después de ver esta noticia todavía piensas que el fútbol es un deporte puro donde solo importa lo que pasa en el campo, necesitas un baño de realidad urgente. Dale like, suscríbete y comparte para abrir los ojos de una vez por todas y darte cuenta que el fútbol moderno es un puro negocio.
Porque esto no va de lesiones musculares ni de malos resultados en la preparación física. Esto va de algo mucho más oscuro y peligroso. Esto va de informes médicos manipulados, de diagnósticos falsos, de ocultar la gravedad real de una lesión para favorecer intereses que nada tienen que ver con el bien del Real Madrid. Y en el centro de todo este escándalo está Kylian Mbappé, sus patrocinadores y un poder en la sombra que hasta Florentino Pérez ha tardado en descubrir. Lo que voy a contarte ahora mismo es información que acaba de filtrarse desde dentro del club y que explica por qué Florentino ha estallado de una forma que pocas veces se le ha visto. Porque cuando el presidente del Madrid descubrió que Pintus había estado tapando la lesión real de Mbappé, cuando vio los informes auténticos comparados con los que Pintus le había estado presentando durante semanas, cuando entendió que todo era una operación montada para que Mbappé pudiera jugar con Francia, aunque su rodilla no estuviera bien, ahí se acabó la paciencia. Vamos a ir por partes porque esta historia tiene demasiadas ramificaciones como para contarla de golpe. Mbappé lleva arrastrando problemas en la rodilla izquierda desde el 7 de diciembre cuando jugó contra el Celta. Eso ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que esas molestias nunca fueron simples molestias. Desde el primer momento, los médicos del Madrid vieron que había un esguince de ligamentos que necesitaba tratamiento serio y reposo absoluto, pero Mbappé se negó a parar. ¿Por qué se negó a parar? Ahí está la clave que lo explica todo. Mbappé tiene contratos millonarios con patrocinadores que le exigen presencia mediática constante. Nike, Hublot, Dior, EA Sports, todos ellos pagan cifras astronómicas por asociar su marca con la imagen del jugador. Y esa imagen necesita exposición continua, necesita que Mbappé juegue partidos importantes, que aparezca en televisión, que genere titulares. Un Mbappé lesionado en el banquillo no vende relojes ni zapatillas. Así que cuando los médicos del Madrid le dijeron en diciembre que necesitaba parar mínimo 3 semanas, Mbappé llamó a su equipo de representantes. Y ese equipo de representantes llamó a los patrocinadores. Y los patrocinadores dejaron muy claro que no podían permitirse tener a Mbappé fuera de los focos durante un mes entero en plena temporada. Demasiado dinero en juego, demasiados contratos publicitarios pendientes de rodarse, demasiadas campañas de marketing programadas. Entonces es cuando entra en escena Pintus, porque Mbappé y su entorno necesitaban a alguien dentro del club que les ayudara a mantener la ficción de que todo estaba controlado. Alguien que firmara informes médicos diciendo que las molestias eran leves, que el tratamiento conservador estaba funcionando, que el jugador podía seguir compitiendo sin riesgos. Y Pintus aceptó ser ese alguien. Los informes reales de los médicos del Madrid decían una cosa, los informes que Pintus presentaba a Arbeloa y a Florentino decían otra completamente diferente. Mientras los médicos advertían de que forzar esa rodilla podía provocar una rotura grave de ligamentos que dejara a Mbappé fuera 6 meses, Pintus firmaba papeles asegurando que solo era una pequeña inflamación sin importancia. Mentiras. Todas mentiras para tapar una lesión seria y permitir que Mbappé siguiera jugando. Y Mbappé siguió jugando, partido tras partido con la rodilla tocada, haciendo gestos de dolor cada vez que cambiaba de ritmo, cojeando al final de los encuentros, necesitando infiltraciones antes de saltar al campo, pero apareciendo en las alineaciones porque eso era lo que sus patrocinadores necesitaban: presencia, visibilidad, minutos de televisión. Da igual el estado real de la rodilla mientras las cámaras le enfocaran. Hasta que llegó el 10 de febrero, partido contra el Benfica en Champions. Mbappé ya no podía ni correr. El dolor era tan intenso que tuvo que causar baja de último momento. Y ahí fue cuando todo empezó a destaparse, porque Florentino exigió ver los informes médicos completos. Quería saber cómo era posible que un jugador que supuestamente solo tenía molestias leves, de repente no pudiera ni calentarse. Los médicos del Madrid le mostraron a Florentino los diagnósticos reales que habían estado haciendo durante meses. Esguince grado 2 en ligamento lateral de la rodilla, inflamación crónica, riesgo alto de rotura completa si se seguía forzando. Y Florentino comparó esos informes con los que Pintus le había estado dando. No coincidían, ni uno solo. Pintus había estado mintiendo durante meses sobre el estado real de Mbappé. En ese momento, Florentino podría haber despedido a Pintus directamente, pero decidió esperar porque quería entender. ¿Por qué? ¿Por qué un preparador físico con el prestigio de Pintus arriesgaría su carrera y su reputación mintiendo en informes médicos? ¿Qué ganaba él con eso? Así que puso a investigar, y lo que descubrieron fue todavía peor de lo que imaginaba. Pintus había estado recibiendo presiones directas del entorno de Mbappé para minimizar la gravedad de la lesión en los informes oficiales.
No está claro si hubo dinero de por medio o simplemente promesas de favores futuros, pero lo que sí está confirmado es que Pintus actuó conscientemente para favorecer los intereses de Mbappé por encima de la salud del jugador y del bien del club. Una traición en toda regla. Y la cosa va más allá, porque resulta que todo este montaje no era solo para que Mbappé pudiera seguir jugando con el Madrid, era también, y esto es lo más grave, para que pudiera estar disponible para los compromisos con la selección francesa, en concreto para un partido amistoso que Francia tiene programado contra Brasil el próximo 26 de marzo. Un partido sin ningún valor deportivo, pero con un valor comercial brutal. Francia contra Brasil, Mbappé contra Vinicius, el duelo mediático del año. Las televisiones de medio mundo han pagado cifras millonarias por los derechos de ese partido. Los patrocinadores de ambos jugadores han montado campañas publicitarias gigantescas alrededor del enfrentamiento. Nike tiene anuncios preparados enfrentando a sus dos estrellas. Hublot ha sacado relojes de edición limitada con las caras de Mbappé y Vinicius. Es un negocio de cientos de millones de euros. Y Mbappé tiene contratos que le obligan a estar presente en ese partido, cláusulas en sus acuerdos publicitarios que especifican que debe jugar los amistosos de alto perfil mediático con la selección francesa. Si no juega, pierde bonos millonarios. Si no aparece en las campañas de marketing de Nike mostrándose contra Vinicius, tiene penalizaciones económicas en su contrato. Estamos hablando de decenas de millones de euros que Mbappé perdería si no jugara ese partido. Por eso Pintus recibió la orden de tapar la lesión real, para que cuando llegara la convocatoria de Francia, Mbappé pudiera decir que estaba bien y viajar con su selección, para que los médicos franceses, que están mucho más dispuestos a mirar hacia otro lado cuando hay intereses comerciales de por medio, le dieran el visto bueno para jugar, para que el 26 de marzo Mbappé saltara al campo contra Brasil, aunque su rodilla no estuviera ni al 50%. Florentino descubrió todo esto hace apenas una semana. Descubrió que Pintus había estado actuando como un agente doble dentro del club, obedeciendo órdenes del entorno de Mbappé en lugar de proteger los intereses del Real Madrid. Y cuando Florentino entiende que alguien le ha traicionado de esa manera, cuando comprende que han puesto en riesgo la salud de un jugador por dinero, ahí se acabó cualquier tipo de consideración. La reunión fue el lunes pasado en las oficinas de la Torre del Bernabéu. Florentino convocó a Pintus sin avisarle de qué iba el asunto. Cuando el italiano entró, se encontró sobre la mesa del presidente dos carpetas. Una con los informes médicos reales que los doctores del Madrid habían elaborado sobre la rodilla de Mbappé. Otra con los informes que Pintus había firmado y presentado como oficiales. Florentino no dijo nada al principio, simplemente abrió las dos carpetas y señaló las contradicciones. Pintus intentó justificarse, dijo que había actuado siguiendo el protocolo habitual, que los diagnósticos siempre tienen cierto margen de interpretación, que él solo había dado su opinión profesional como preparador físico. Pero Florentino no es tonto y conoce perfectamente cuando alguien le está mintiendo a la cara. Le preguntó directamente si había recibido presiones del entorno de Mbappé para modificar los informes. Pintus se quedó callado. Ese silencio fue toda la respuesta que Florentino necesitaba. El despido fue inmediato. Florentino le dio 5 minutos para recoger sus cosas y abandonar la ciudad deportiva. No hubo negociación, no hubo indemnización especial, no hubo nada. Pintus salió del despacho del presidente sabiendo que su carrera en el Real Madrid había terminado de la forma más humillante posible. Y lo peor es que cuando se sepa toda la verdad, difícilmente va a encontrar trabajo en otro club de primer nivel porque nadie quiere a un preparador físico que manipula informes médicos. Pero Florentino no se quedó ahí. También despidió a 3 miembros del equipo de Pintus que habían participado en el encubrimiento y envió un mensaje muy claro a todos los servicios médicos del club. Desde ahora mismo, cualquier informe sobre cualquier jugador pasa directamente por su mesa sin intermediarios. No va a volver a permitir que nadie dentro del Madrid actúe al servicio de intereses externos, aunque sean los del jugador más caro de la plantilla. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque esto no va solo de Pintus, esto va de Mbappé y del poder tóxico que este jugador tiene sobre cualquier club donde está. Porque lo que ha pasado en el Madrid con este tema de la lesión tapada no es un caso aislado, es el patrón de comportamiento que Mbappé lleva repitiendo desde hace años. En el PSG pasaba exactamente lo mismo. Mbappé decidía cuándo jugaba y cuándo no, independientemente de lo que dijeran los médicos. Mbappé tenía poder para vetar fichajes que no le gustaban. Mbappé influía en las decisiones del entrenador sobre quién jugaba y quién no.
El club parisino se convirtió en el equipo de Mbappé y todo giraba alrededor de satisfacer sus demandas. Y el resultado fue un desastre deportivo que se prolongó durante años. Porque el PSG, con Mbappé como estrella absoluta, nunca ganó la Champions. ¡Nunca! Llegaron a una final en 2020 cuando Mbappé todavía era joven y no tenía tanto poder de decisión. Pero en los años siguientes, cuando ya se convirtió en el líder indiscutible del proyecto, cuando todo el equipo se puso a su servicio, el PSG fracasó una y otra vez en Europa. Eliminaciones humillantes contra el Madrid, contra el Bayern, contra equipos teóricamente inferiores. Y entonces Mbappé se marchó al Real Madrid el verano pasado, dejando al PSG sin su gran estrella. Y todo el mundo pensaba que el equipo parisino iba a hundirse sin él, que perder a un jugador de esa categoría les condenaría a años de mediocridad. Pero pasó justo lo contrario. El PSG sin Mbappé jugó el mejor fútbol de su historia reciente. Se convirtió en un equipo de verdad, donde todos trabajaban para todos, y ganaron la puta Champions League. Sí, has leído bien, el PSG ganó la Champions esta temporada, apenas unos meses después de que Mbappé se marchara. Ganaron la competición que nunca pudieron ganar cuando él estaba. Derrotaron al Inter en la final, jugaron un fútbol colectivo brillante, demostraron que un equipo funciona mejor cuando no hay una estrella que eclipse a los demás. Y eso manda un mensaje muy claro sobre qué tipo de jugador es realmente Mbappé. No es un líder que eleva el nivel de sus compañeros, es un agujero negro que absorbe todo el protagonismo y no deja crecer a nadie más. Cuando está en el campo, todo tiene que pasar por él, aunque no esté en su mejor posición. Cuando el balón no le llega, protesta, se enfada, deja de trabajar para el equipo. Su juego genera dependencia y esa dependencia mata la espontaneidad y la creatividad del resto. Y exactamente lo mismo está pasando en el Real Madrid esta temporada. Los mejores partidos del equipo blanco, los encuentros donde han mostrado su mejor versión, han sido precisamente aquellos en los que Mbappé no ha jugado. El 3-0 contra el City de ida de octavos de Champions, Mbappé lesionado, Valverde estelar marcando un hat-trick, el equipo presionando alto, corriendo como locos, jugando con una intensidad que hace meses no se veía. La vuelta en el Etihad, Mbappé entra en el segundo tiempo cuando el partido ya está decidido. El Madrid, con 10 jugadores más Lunin en portería, habían controlado el encuentro sin ningún problema. Vinicius marcando un doblete, el equipo defendiendo con orden, todo funcionando como un reloj suizo. Y cuando metes a Mbappé en el minuto 60, el equipo pierde esa cohesión, ese equilibrio, esa sensación de bloque compacto que tenía antes. Vinicius es el ejemplo perfecto de cómo Mbappé afecta negativamente a sus compañeros. Con Mbappé lesionado estas últimas semanas, Vinicius ha estado absolutamente estelar. Ha recuperado esa versión del brasileño que ganaba partidos él solo, que se comía a rivales de uno en uno, que aparecía en los momentos decisivos. Ha vuelto a ser el Vinicius que todos conocemos y que parecía haber desaparecido desde que llegó Mbappé. ¿Por qué? Porque sin Mbappé en el campo, Vinicius puede jugar con libertad. Puede encarar cuando quiere, puede tirar a puerta cuando lo ve, puede ser el protagonista del ataque sin tener que estar pendiente de pasársela al francés cada vez que la toca. El equipo juega para ganar, no para que Mbappé marque goles y contente a sus patrocinadores, y esa diferencia es abismal en el rendimiento colectivo. Lo que estamos viendo es un patrón que se repite una y otra vez. Los equipos de Mbappé juegan peor cuando él está que cuando no. Los compañeros de Mbappé rinden menos con él en el campo que sin él. Los clubes de Mbappé ganan más títulos importantes después de que se marcha que cuando estaba. No son casualidades, no son coincidencias, es la consecuencia lógica de meter en tu plantilla a un jugador que funciona como un virus deportivo. Porque Mbappé no entiende el fútbol como un deporte colectivo. Mbappé entiende el fútbol como una plataforma para su marca personal. Cada partido es una oportunidad de aparecer en portadas, de generar contenido para redes sociales, de cumplir con las exigencias de sus contratos publicitarios. El resultado deportivo es secundario siempre que él haya tenido sus minutos, sus ocasiones, su protagonismo. Y esa mentalidad se filtra a todo el equipo. Los compañeros se dan cuenta de que jueguen bien o mal, ganen o pierdan, lo importante es que Mbappé tenga sus números. Entonces empiezan a jugar para él en lugar de jugar para ganar. Le buscan aunque haya opciones mejores, le pasan el balón aunque esté en peor posición que otros, porque saben que si Mbappé no está contento, genera problemas en el vestuario.
Y Mbappé tiene poder para generar esos problemas porque viene respaldado por un aparato comercial gigantesco. Sus patrocinadores mueven cientos de millones de euros. Sus representantes tienen conexiones en todos los medios de comunicación importantes. Su imagen genera ingresos brutales para cualquier club donde juega. Entonces, los presidentes tienen miedo de enfrentarse a él porque saben que una guerra con Mbappé puede costarles muy cara económicamente. Florentino es de los pocos presidentes en el mundo con el poder y los recursos suficientes para plantarle cara. Por eso ha despedido a Pintus sin pensárselo dos veces. Por eso ha dejado claro que en el Real Madrid las normas las pone él y no los agentes de ningún jugador por muy caro que haya costado. Por eso está dispuesto a asumir las consecuencias, aunque eso signifique tener problemas con el entorno de Mbappé, porque Florentino ha entendido algo que otros presidentes tardan años en comprender. Que tener a Mbappé en tu equipo no es tener una ventaja deportiva, es tener un problema de gestión continuo, es tener que lidiar constantemente con las exigencias de sus patrocinadores, con las presiones de sus representantes, con su ego desmedido, con su incapacidad para aceptar que él es uno más en un vestuario lleno de estrellas. Y ahora, con este escándalo de Pintus, tapando la lesión para favorecer los intereses comerciales de Mbappé, Florentino tiene la confirmación definitiva de que el problema es mucho más grave de lo que pensaba. Porque una cosa es que un jugador sea individualista en el campo, que no defienda todo lo que debería, que a veces no trabaje para el equipo. Eso se puede gestionar con un entrenador fuerte y unas normas claras. Pero otra cosa muy diferente es que ese jugador tenga el poder suficiente para corromper a miembros del cuerpo técnico y conseguir que manipulen informes médicos. Eso ya no es un problema deportivo, eso es un problema institucional. Eso significa que Mbappé y su entorno han conseguido infiltrarse en la estructura del club hasta el punto de controlar información sensible y utilizarla para sus propios intereses. Y si Florentino permite que eso continúe, si no corta esto de raíz ahora mismo, en 6 meses Mbappé va a tener más poder real dentro del Madrid que el propio presidente. Por eso el despido de Pintus es solo el principio. Florentino va a limpiar todo el departamento de preparación física y va a meter gente nueva, con órdenes muy claras de que no acepten presiones de nadie. Va a reforzar los protocolos médicos para que sea imposible que un solo miembro del cuerpo técnico pueda manipular diagnósticos sin que salten todas las alarmas. Va a dejar muy claro a Mbappé y a su entorno que sus tiempos de hacer lo que quieren se han acabado. Y si Mbappé no está de acuerdo con las nuevas normas, si sus patrocinadores siguen presionando para que juegue partidos cuando no está bien físicamente, si su entorno sigue intentando meter las narices en decisiones que no les corresponden, Florentino ya sabe lo que tiene que hacer. Porque ha aprendido la lección que el PSG aprendió cuando Mbappé se marchó, que los equipos grandes son más grandes que cualquier jugador, que el Madrid existía antes de Mbappé y va a existir después de Mbappé, que si hace falta prescindir de él para recuperar el equilibrio del vestuario, se prescinde y punto. De hecho, hay voces dentro del club que ya están sugiriendo exactamente eso, que la mejor solución para el Madrid sería vender a Mbappé este mismo verano y utilizar ese dinero para fichar a jugadores que realmente aporten al equipo. Jugadores que entiendan que en el Madrid nadie está por encima del escudo. Jugadores que estén dispuestos a trabajar para el colectivo, aunque eso signifique renunciar a protagonismo individual. Porque los números no mienten. El Madrid con Mbappé lesionado estas últimas semanas ha ganado todos los partidos importantes. Ha pasado la eliminatoria de Champions contra el City con autoridad. Ha recuperado sensaciones en Liga. Ha vuelto a aparecer el Madrid de siempre. Y todo eso sin su fichaje estrella, sin el jugador que se suponía iba a llevar al equipo a ganar títulos. Si el Madrid puede ganar sin Mbappé, si de hecho juega mejor sin él, ¿para qué lo necesitan realmente? La respuesta es que no lo necesitan. Lo necesitaban, en teoría, cuando lo ficharon porque pensaban que iba a ser la pieza que faltaba para dominar Europa. Pero la realidad ha demostrado que Mbappé no es esa pieza. Es un lastre, es un problema continuo que genera más dolores de cabeza que alegrías. Y Florentino no es de los presidentes que se aferran a decisiones equivocadas por orgullo. Si tiene que rectificar, rectifica. Si tiene que admitir que el fichaje de Mbappé fue un error, lo admite. Si tiene que venderlo con pérdidas para recuperar el equilibrio del vestuario, lo vende, porque Florentino piensa a largo plazo y entiende que mantener a Mbappé en el Madrid solo por el qué dirán es tirar el dinero y arruinar el proyecto deportivo. El tema de los patrocinadores obligando a Mbappé a jugar el amistoso contra Brasil es la gota que ha colmado el vaso.
Florentino ha visto cómo esos mismos patrocinadores han corrompido a Pintus para conseguir sus objetivos. Ha comprobado que Mbappé antepone sus intereses comerciales a la salud de su propia rodilla. Ha entendido que mientras Mbappé esté en el Madrid, va a seguir habiendo este tipo de situaciones donde los intereses externos interfieren con el funcionamiento del club. Y Florentino no va a tolerar eso. No ha construido el club más grande del mundo para que ahora venga un jugador con sus patrocinadores a decirle cómo tiene que gestionar las lesiones de su plantilla. No ha ganado 15 Champions Leagues dejando que los agentes metan las narices en decisiones médicas. No va a empezar ahora. Por eso Mbappé tiene los días contados en el Madrid. Puede que juegue hasta final de temporada, si su rodilla aguanta. Puede que incluso dispute los cuartos de Champions contra el Bayern, aunque Florentino preferiría que no lo hiciera. Pero en verano se acaba la historia. Florentino va a escuchar ofertas por él y si llega una propuesta decente, lo vende sin pensárselo. Y cuando Mbappé se vaya, el Madrid va a respirar aliviado. El vestuario va a celebrarlo, aunque no lo digan públicamente. Vinicius va a recuperar todo el protagonismo que merece. El equipo va a volver a funcionar como un bloque compacto donde todos trabajan para todos. Y probablemente el Madrid vuelva a ganar la Champions igual que hizo el PSG en cuanto se quitó de encima este problema. Porque esa es la gran lección que nos está enseñando la carrera de Mbappé, que los equipos grandes no necesitan egos gigantes, necesitan jugadores comprometidos dispuestos a dejarse la piel por el escudo. Y Mbappé nunca va a ser ese tipo de jugador, porque para él el fútbol no es un deporte de equipo, es un negocio individual donde lo importante son los contratos publicitarios, las portadas de revistas y los millones de seguidores en redes sociales. Florentino ha despedido a Pintus, ha limpiado el cuerpo técnico, ha reforzado los protocolos médicos y ahora le toca tomar la decisión más importante, ¿qué hacer con Mbappé? Pero conociendo a Florentino, conociendo su historial de no temblarle el pulso cuando tiene que tomar decisiones duras, la respuesta es bastante obvia. Mbappé se va. Y el Madrid vuelve a ser el Madrid, un club donde el escudo está por encima de cualquier nombre, donde las normas las pone el presidente y no los patrocinadores, donde lo importante es ganar títulos jugando bien y no generar contenido para Instagram. Suscríbete si quieres seguir toda esta historia hasta el final, porque esto acaba de empezar y quedan muchos capítulos por escribirse.